A ver, voy a ver Martínez. Alejandro, sí, también está presente. Ya. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Ya. Ok, entonces vamos a entrar al capítulo 6, que es la distribución normal y aproximaciones a la normal. ¿Ya? La distribución normal es otra de las variables aleatorias especiales, pero que es continua, ¿no? Hemos visto la primera continua, que era la distribución uniforme, y esta sería la segunda que estamos viendo. Hay otras más, obviamente, no vamos a poder ver todas, tampoco todas se aplican en ingeniería civil, pero vamos a ver las más importantes. La normal, por ejemplo, que sí es inevitable, creo que en todas las áreas de la ciencia, la distribución normal es usada, ¿ya? Entonces, la variable aleatoria X se dice que tiene una distribución normal con media mu, que varía de menos infinito a infinito, y varianza sigma cuadrado mayor a cero, si tiene la siguiente función de densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, al tener una función de densidad de probabilidad, estamos hablando de una variable aleatoria continua, ¿no es cierto? Entonces, esta es la función de densidad de probabilidad, que está, como vemos, en función de su media mu y su varianza sigma cuadrado, ¿sí? Es 1 sobre sigma raíz de 2pi e a la menos 1 medio, x menos mu sobre sigma. X es la variable aleatoria, ¿cierto? Y esta función matemática tiene esta forma, ¿ya? Es muy conocida, muy usada en todas las ciencias, la verdad, economía, medicina, ingeniería, por supuesto, administración, prácticamente todas las ciencias usamos esta. Bueno, se supone que es una recta vertical. Esta es la función de densidad que tiene la forma de una campana, ¿ya? La fórmula también se llama la distribución de Gauss, porque Gauss fue quien propuso esta función de distribución de probabilidad, ¿ya? Y donde la media está justamente mu, está en el eje de simetría. La media es mu, sigma cuadrado es la varianza de esta distribución. ¿Cuáles son sus propiedades? La primera, es que se debe cumplir para todas las funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto? Que la integración de la función en todo el rango de validez, tenemos infinito, infinito, siempre es 1, 100% de probabilidad. Es decir, si integramos esta función en todo el rango de validez, es decir, estamos encontrando esta área que representa la probabilidad, lógicamente que toda la probabilidad no puede ser más del 100%, ¿no es cierto? Por eso que la integración es igual a 1. La función es positiva para todo x. Si encontramos el límite de la función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito, eso es igual a 0. Entonces es asintótica con respecto al eje x. La función de x más mu es igual a la función de menos x menos mu. Que la función de densidad es simétrica con respecto a mu, como hemos visto en la figura. El valor máximo de f ocurre en x igual a mu. Los puntos de inflexión están en x, mu más menos sigma. Justamente eso, ¿no? Mu es la media, que representa el eje de simetría, punto medio, x más mu, perdón, mu para x igual a mu menos sigma, este es el punto de inflexión de la curva de la distribución normal. De este sentido pasa a este otro. Y en x mu más sigma ocurre lo mismo. Entonces, los puntos de inflexión están para x mu más menos sigma. La función de distribución acumulada
que ya hemos visto para toda variable aleatoria, hay una función de distribución acumulada que, como su nombre lo indica, representa la acumulación de probabilidades, y esa acumulación o función de distribución de probabilidades la hemos llamado con la letra F mayúscula. Entonces, para la variable aleatoria normal, la función de distribución acumulada, de la misma manera, f de x, f mayúscula, de un valor particular de la variable aleatoria x minúscula, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a este valor particular x minúscula. Entonces, gráficamente es más o menos esto. No, más o menos es esto. Para disculpar la figura, tengo la distribución normal. Quiero encontrar para un valor de x minúscula, cualquiera, digamos este. Sé que aquí al medio está mío, ¿no es cierto? X igual a mío. Pero para este valor de x quiero encontrar f de x, f mayúscula de x. Eso es la función de distribución acumulada. O la probabilidprobabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a ese valor particular de x. Es decir, esa es la probabilidad. Y eso es lo que representa f mayúscula de x. La probabilidad, como dice aquí en la ecuación, de que la variable aleatoria x sea menor o igual a este valor de x en particular que estoy viendo. Entonces, para cualquier valor de x, eso siempre va a representar la función de distribución acumulada. En términos más simples, va a representar el área al lado izquierdo del valor particular x minúscula. Es decir, la acumulación de probabilidades. ¿Cierto? Eso es función de distribución acumulada que llamamos con letra mayúscula F. Algo que ya hicimos, ¿no? Tanto para variables aleatorias discretas como para variables aleatorias continuas. Y obviamente eso, por definición, no sé dónde está el puntero, aquí está, por definición eso es la integración de la función de densidad de probabilidad, que es esta, diferencial de x, desde menos infinito hasta obviamente x, ¿no? Eso es el área. Entonces, eso sería, digamos, esa sería la forma de encontrar la función de distribución acumulada para un valor particular de x. Integrar la función de densidad de probabilidad de la distribución normal. Lo que ya dibujé, ¿no? F de x se presenta entonces eso para un valor, para cualquier valor. Por ejemplo, aquí ahora x está al lado derecho del mío. Entonces, la función de distribución acumulada es toda el área al lado izquierdo. Es decir, la probabilidad acumulada. Sin embargo, hacer la integración de esa función de densidad de probabilidad de la distribución normal es complejo. Solo realmente se resuelve por métodos numéricos. Por ello, lo que se tiene en los libros de estadística, en Excel o en cualquier software de estadística, es la solución de esa integración, pero para no la variable x, sino para otra variable z. ¿Ya? Entonces, conceptualmente lo que se hace es hacer un cambio de variable. Llamamos z a x menos μ sobre sigma. Entonces, de aquí, en esta ecuación, podemos verificar que el diferencial de x va a ser igual a sigma diferencial de z. Es decir, hacemos un cambio de variable. En lugar de tener x, tenemos ahora z. Z representa x menos μ sobre sigma. Entonces, si queremos encontrar la función de distribución acumulada f mayúscula de x, que es la probabilidad de que x, la variable aleatoria, sea menor o igual a un valor particular x minúscula, eso lo damos integrando esa función de densidad de probabilidad, ¿no? Pero con el cambio de variable, esto se convierte en z, ¿no es cierto? Z es x menos μ sobre sigma. Y diferencial de x se convierte en, ¿dónde está el punto aquí? Sigma diferencial de z, ¿no? Entonces, haciendo eso, sigma diferencial de z, este sigma diferencial de z se va con este sigma. Y queda la siguiente función, 1 sobre raíz de 2pi, e a la menos 1 medio de esto, pero esto es z, ¿no? Entonces 1 medio de z cuadrado.
Y vemos ahora que la nueva función de densidad, de probabilidad, ya no en función de X, sino en función de Z, ya es independiente de mu y de sigma, ¿no es cierto? Mu la media, sigma cuadrado la varianza. Entonces, esta nueva función ya es independiente, porque en el primer caso, si resolvíamos esto por métodos numéricos, todavía sería función de mu y de sigma, y cada variable obviamente tiene diferente media y diferente varianza. Entonces, tendríamos que integrar para cada caso de X y para cada caso de mu y de sigma. Y se vuelve complejo el problema. Entonces, haciendo el cambio de variable, tenemos una nueva función de densidad en función de Z, pero que ya es independiente de mu y de sigma, y podemos resolver esta integración por métodos numéricos, ¿no? Y tendremos la solución a ese problema para encontrar la función de distribución acumulada. A esa solución, a esta nueva función, obviamente es una función de densidad en función de Z. A la solución a la integración, los libros de estadística le llaman phi mayúscula Z. Lo que dije, la nueva función de densidad es independiente de mu, o es como decir que mu es igual a 0. Es como decir que mu se ha vuelto 0 y sigma cuadrado se ha vuelto 1. Si hacemos en la primera ecuación, en esta ecuación original, si vemos la ecuación y hacemos que esto sea 0, mu 0, sigma 1, tenemos exactamente esta función, ¿no? Obviamente ya no en función de X, sino en función de Z. Sigma aquí se ha vuelto 1, ¿cierto? Entonces tenemos aquí simplemente raíz de los phi. Entonces, es como si tuviésemos la función de densidad original, haciendo que mu sea 0 y sigma cuadrado sea igual, es decir, media 0 y varianza 1. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo este cambio de variable. Entonces, la nueva función de densidad de probabilidad con el cambio de variable se le llama distribución normal estándar, ¿ya? En muchos casos se dice en algunos textos de estadística, se llama estandarizar la distribución normal. ¿Qué significa estandarizar la distribución normal? Significa hacer el cambio de variable ya no con X, sino con Z, ¿no? Ese cambio que hemos visto acá. Z es igual a X menos mu sobre sigma, y con eso, en teoría, estamos llegando a una nueva ecuación, donde la ecuación es independiente de mu y de sigma, o es como si mu hubiésemos dicho que es 0, hubiésemos hecho que sea 0, y sigma cuadrado hubiésemos hecho que sea igual a 1. Entonces, como mu es el eje de simetría, mu ya está aquí, es 0, y la nueva función de densidad de probabilidad sigue teniendo la misma forma, solo que ya no es en función de X, sino es en función de Z, por el cambio de valor. Entonces, la distribución normal estándar se conoce como una variable aleatoria Z que tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1. ¿Ya? En general, cuando tenemos una distribución normal X como esta, en X, decimos que X tiene una distribución normal con media mu, cualquier valor, y sigma cuadrado como varianza también cualquier valor. Entonces, esta notación dice que esta variable aleatoria X, que puede representar cualquier cosa, por ejemplo, la resistencia a la compresión del hormigón, puede representar la velocidad de los vehículos en una carretera, etcétera, pero si anotamos de esta manera, nos indica que tiene una distribución normal, ya con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces ya sabemos qué forma tiene su distribución, ¿no es cierto? En esta forma de campana que estamos viendo aquí. Pero para resolver normalmente los problemas, nosotros estandarizamos la distribución normal. Eso, estandarizar significa que hacemos el cambio de variable y tenemos una nueva función de densidad de probabilidad, ya no en función de X, sino en función de Z. Y es como si hiciésemos que sigma cuadrado sea 1 y mu sea 0. Y para eso, para ese tipo de
distribución normal y a estándar, los libros de la estadística han encontrado la solución a la función de distribución acumulada. Entonces, esto que como hemos visto es f de x, ¿no es cierto? Pero al hacer el cambio de variable esto se vuelve f de z, función de distribución acumulada, que es la integración de la función de densidad de probabilidad que nos da toda la probabilidad acumulada al lado izquierdo del valor, ahora ya no de x, sino de z. La solución a ese problema, los libros o la integración a esa ecuación, los libros le llaman phi de z. ¿Ya? Todos los libros de estadística tienen esta tabla que justamente representa la solución al problema de la integración para encontrar la función de distribución acumulada. Entonces, ¿cómo usamos esta tabla? Primero tenemos que calcular el valor de z. El valor de z, haciendo el cambio de variable, calculamos z. ¿Ya? Entonces, digamos, z nos da, por decir, 1.35. 1.35. Luego vamos a hacer un problema. Asumiendo que z me da 1.35. Entonces, busco en la primera columna el valor de z. Aquí tengo 1, 1, 1, 2, 1, 3. ¿Ya? El primer decimal simplemente está en la primera fila. El segundo decimal, que es 5, lo busco en la primera fila, en la tabla. Aquí es el segundo decimal 003, 004, 005. ¿Ya? Entonces, el valor de esta área, que es la función de distribución acumulada, que estamos llamando phi mayúscula de z, y de z sería función de distribución acumulada, o f mayúscula de z, sería lo que tenemos en la tabla. ¿Ya? Aquí, según esta tabla, para 1.35, el valor de la integración a probabilidad acumulada es 0.9115. Esa es la forma de encontrar probabilidades acumuladas con las tablas de la distribución normal estándar que hay en todos los libros de estadística. Desde los más antiguos hasta los más modernos tienen estas tablas de la solución a la integración de la función de densidad de probabilidad, pero distribución acumulada estándar, en función de z. ¿Y eso qué significa? Significa que se hace un cambio de variable, ya no en función de x, sino en función de z, pero hacer el cambio de variable tomamos en cuenta su media de x y su varianza de x. Bueno, es un estándar. ¿Ya? La próxima clase haremos un problema de aplicación justamente de esta tabla, es lo que viene, ejemplo. ¿Ya? Ahora no tenemos tiempo, porque como les dije, 9:30 en punto tengo una reunión, tengo que ya ingresar a la sala. Entonces, vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna pregunta antes sobre esto. Ya, si no hay nada, entonces nos vemos el día martes, que debería ser presencial. Estoy de viaje el lunes, martes y miércoles. Miércoles vuelvo. Entonces, no vamos a pasar, por favor, el día martes. ¿Ya? El día viernes estaríamos otra vez, espero que no tengan ningún reunión, creo que no. Vamos a pasar en forma virtual el próximo viernes de 9 a 10:30, ¿no? Entonces, nos vemos el día de la próxima semana, el día viernes de la próxima semana, ¿ya? Que tengan buen día y si hay consultas sobre sus exámenes, bueno, me avisan el próximo viernes, no hay problema. Si tienen algún reclamo, ¿ya? Entonces, que tengan buen día. Hasta el día viernes próximo. Hasta luego. Hasta luego. Okay. Hasta luego.